Me quedé embarazada, pero solo quería al bebé, no al padre del bebé. Así que me escapé con el niño en mi vientre. 3 meses después, el padre me atrapó y me dijo: «Eres increíble. Solo por un bebé no formado, estás dispuesta a renunciar a un marido tan perfecto como yo, con abdominales de 8 paquetes». Tartamudeé, sin saber qué decir. Él tomó la decisión final: «¿Por qué estás dudando? Por supuesto, te quedarás con el marido y el bebé». Mi embarazo fue puramente accidental. Hace unos meses, para evitar matarme trabajando, decidí tomarme unos meses de descanso muy necesarios. ¿El destino? Una playa en la costa oeste de los Estados Unidos. Sol, arena y hombres guapos parecía casi demasiado perfecto para ser real. Después de 2 meses de maravillosa relajación, pensé que me había relajado lo suficiente y estaba lista para hacer las maletas y volver a la rutina. Y fue entonces cuando apareció él, Logan Blake, con sus abdominales de 8 paquetes. Logan no estaba allí de vacaciones. Había tenido un tiempo de descanso mientras negociaba un proyecto. En el momento en que pisó la playa, todos los demás hombres atractivos se desvanecieron en el fondo. La mayoría de ellos tenían abdominales o un rostro atractivo. ¿Pero Logan? Él lo tenía todo, además de unas líneas en V que dejaban boquiabiertos y que deberían haber sido ilegales. Lo noté gracias a mi asistente, Clara, que soltó un grito de emoción lo suficientemente fuerte como para llamar la atención. Clara es una mujer con objetivos de vida claros. Atrapar a un chico atractivo con su mano izquierda y ganar mucho dinero con la derecha. Su grito llamó la atención de Logan, y se giró para mirar. Bajo la luz dorada del sol, sus ojos profundos y fascinantes se entrecerraron ligeramente. Era el tipo de sensualidad que desafiaba la lógica. 10 segundos después, ignorando la admiración audible de Clara, caminó directamente hacia mí. «Evelyn. ¡Qué coincidencia!». Incluso su voz era tan sensual que te hacía cuestionar la realidad. Si no fuera el hijo del fundador de una empresa rival, tal vez hubiera considerado coquetear con él. Manteniendo mi expresión neutral, respondí: «¿Qué coincidencia?». Se sentó casualmente a mi lado. «Evelyn, la famosa adicta al trabajo, ¿realmente se está tomando tiempo para relajarse en una playa?». Sus palabras hicieron que pareciera que ni siquiera merecía un descanso. Y para ser justos, antes de este viaje, yo era famosa por ser una adicta al trabajo. Una vez arrastré a los empleados a la oficina en Nochevieja para terminar un plan anual. Mi crueldad me valió comparaciones con los capitalistas más despiadados de la historia. Incluso mi asistente, Clara, se había visto obligada a pasar toda la noche en la Nochevieja para preparar una propuesta. Ella se quejó frente a mí: «Evelyn, si no fuera por las 10 veces mi salario habitual, ya te habría bloqueado». Y sin embargo, allí estaba ella, todavía trabajando diligentemente. El comentario de Logan me irritó y no tenía intención de responder. Pero entonces dijo: «Evelyn, resulta que nuestra empresa tiene un proyecto en el que nos gustaría colaborar contigo. ¿Quieres hablar de ello?». Ahora tenía mi atención. Tenía razón, yo no estaba hecha para jugar. Todo lo que quería era ganar dinero, porque ganar dinero me daba alegría. Claro, ya tenía suficiente riqueza para gastar a lo grande durante el resto de mi vida, pero ¿qué hay de malo en querer más? Así que me subí a su barco de hacer dinero. Hablamos del proyecto. Nos desviamos hacia el arte y la filosofía, nos desviamos hacia los objetivos de la vida e inevitablemente volvimos al trabajo. El arte y la filosofía eran sus ideas, pero cada vez que intentaba llevar la conversación en esa dirección, yo la arrastraba de nuevo hacia la colaboración en proyectos. Al final, suspiró y cedió. «Evelyn, me rindo. Volvamos al trabajo». Aprecié lo rápido que se adaptó. En solo medio mes. Trabajamos horas extra para concretar un proyecto multimillonario, ultimando todo, desde el marco general hasta los detalles más finos. El contrato se firmó sin problemas. Después de firmar el contrato, Logan, con ojeras bajo los ojos, me miró con lástima y preguntó: «Evelyn, ¿en serio no tienes otros pasatiempos aparte del trabajo?». Lo pensé y respondí: «Claro que sí. Por ejemplo, admirar el abdomen marcado de un hombre guapo». Sin dudarlo. Se levantó la camisa, revelando un abdomen marcado perfecto. Gran error. Debería haberte preguntado esto antes. Usando sus abdominales como cebo, trató de tentarme para que tomara una copa con él. Rechacé la oferta en el acto. «Tengo una videollamada con los ejecutivos de mi empresa más tarde para finalizar el plan de implementación», le dije sin rodeos.
Se quedó en silencio por un momento antes de soltar un largo suspiro. Evelyn Carter. Eres un fraude. 3 días después, terminé saliendo a tomar algo con él de todos modos. Ese día no estaba de muy buen humor y Logan, siempre insistente, vino a invitarme de nuevo. Así que bebí demasiado. Cuando me desperté a la mañana siguiente, estábamos acostados en la misma cama. Nos miramos a los ojos y el silencio era sofocante. La incomodidad era tan palpable que podría haber detenido el tiempo. 1000 frases ingeniosas de mujeres sin corazón pasaron por mi cabeza, listas para desplegarse en cualquier momento. Antes de que pudiera hablar, Logan rompió el silencio primero. ¿Quieres café? Agradecida por la excusa, tomé la palabra inmediatamente, fingiendo que no había pasado nada. Para evitar más incomodidades, acordamos tácitamente no volver a mencionar esa noche. La vida siguió como siempre. Pasamos otro mes en el extranjero, viviendo nuestras vidas separadas pero superpuestas. Luego, 2 líneas rojas en una prueba de embarazo pusieron mi mundo patas arriba. Miré el resultado, perdida en mis pensamientos. Esa noche, le pedí a Clara que me reservara un vuelo de regreso a casa. No para interrumpir el embarazo, por supuesto. Sinceramente, ¿qué mujer no querría saltarse las complicaciones de tratar con un hombre y pasar directamente a tener un adorable bulto de alegría? El verdadero desafío fue descubrir cómo hacer que Logan se olvidara por completo de esa noche. Así que mantuve todo en secreto. Sin siquiera decírselo a Clara. Cancelé discretamente todos los eventos para beber que pude y le pedí a Clara que bloqueara las bebidas para mí en los inevitables. Mientras tanto, comencé a pasar de novios potenciales a toda velocidad como un auto de carreras. Después de regresar a mi país natal, hice un espectáculo de cambiar de novio 3 veces en un solo mes, dejando a Clara completamente desconcertada. Ella pensó que me había vuelto loca. Lo que no sabía era que simplemente no quería que Logan se enterara del bebé antes de que se me empezara a notar. Pero a pesar de mi meticulosa planificación, mi secreto quedó expuesto de todos modos. Cuando llegué a mi 5.º novio, Logan apareció. Evelyn, ¿qué estás tratando de ocultar cambiando constantemente de novios? Por supuesto. Él era agudo. No es extraño que su padre, a pesar de haberle dado solo unos pocos millones de dólares en fondos iniciales, casi perdiera toda su empresa en tan solo unos años por culpa de la brillantez de Logan. El anciano estaba tan furioso que llamó públicamente a Logan hijo desagradecido durante una entrevista con los medios. El año pasado, para ahorrarse más estrés, el padre de Logan entregó la empresa por completo y se embarcó en una gira mundial con la madre de Logan. Ahora, mientras me maravillaba del ascenso de Logan a la leyenda, empecé a planear cómo librarme de este prodigio empresarial. Después de pensarlo mucho, la única respuesta era, hacer de mujer sin corazón. Sencillo. Sin esfuerzo. Le di una palmadita despectiva en la cara a Logan y dije, Logan. Ambos somos adultos de 30 y tantos años. Seguramente sabes cómo funcionan los juegos de adultos. Su expresión cambió al instante. Con la mandíbula apretada y el ceño fruncido, preguntó, Evelyn, ¿es por eso que te fuiste del país sin decir una palabra y bloqueaste toda mi información de contacto? Sonreí levemente. Logan, ¿no era ese nuestro acuerdo tácito? Después de todo, cuando estábamos en el extranjero. Ninguno de los dos decía nunca me gustas, ¿verdad? Logan se marchó furioso, luciendo profundamente agraviado, como si le hubiera hecho daño. Claramente, era solo un juego para todos los involucrados. Por supuesto, sin esta niña, podría haber seguido jugando durante mucho más tiempo. Clara, que ha sido mi asistente de mano derecha desde que se graduó de la universidad, una vez me había dado una mirada inquisitiva. Como si me estuviera diseccionando con sus ojos. Luego preguntó, Evelyn, ¿no has estado siempre en desacuerdo con Logan? ¿Qué pasa? Me encogí de hombros con indiferencia. Me aburrí. Clara se burló. ¿Tonterías? La interrumpí con frialdad. Una palabrota te cuesta 10,000 en salario. Inmediatamente cerró los labios. Después de un par de segundos, cambió de táctica. ¿En serio? ¿Cuál es el problema? Dime. Mientras no sea algo que solo se pueda solucionar con dinero, yo me encargaré de ello. Una oleada de emoción se apoderó de mi corazón. Clara era el tipo de persona que siempre respaldaba sus palabras con hechos. Cuando me gradué de la universidad y me incorporé al negocio familiar, no tenía a nadie de mi lado. Clara,
que empezó como temporaria. Me había seguido paso a paso hasta convertirse en mi asistente ejecutiva. Me cubría las borracheras, insultaba a la gente en mi nombre e incluso conspiraba conmigo para lidiar con mi padre. Juntas, mantuvimos a raya a los buitres accionistas del grupo Carter. Bebía hasta vomitar, perdía la voz gritándoles a los adversarios. Pero nunca mostró un rastro de queja delante de mí. Cuando finalmente conseguimos el control sobre los accionistas y la empresa estaba firmemente en nuestro poder, me abrazó y gritó: «Evelyn, dejemos todo atrás y vivamos felices a partir de ahora». Clara me trataba así porque, en la universidad, provenía de una familia con dificultades y la acosaban. Me metí en el asunto con una bofetada en la cara de su torturador y patrociné su matrícula y sus gastos de manutención durante 4 años. Pero por más conmovida que estuviera por su lealtad, no me atreví a decirle a Clara que estaba embarazada. Si lo hacía, ella se daría cuenta rápidamente de por qué había abandonado a Logan. Clara sabía todo sobre mi pasado. Entendía la profundidad de mi desdén por el concepto de padre. Mi padre, Richard Carter, era un hombre cuya historia era absurdamente cliché, un completo sinvergüenza que abusaba emocionalmente de su esposa mientras se aprovechaba de su apoyo para alcanzar la cima de su carrera. Cuando no tenía nada, mi madre, Mary Carter, invirtió su tiempo y dinero para ayudarlo a poner en marcha un negocio y, finalmente, hacerse un hueco en la industria. Luego mi madre se quedó embarazada y me dio a luz. Pero él le guardaba rencor por tener una hija, y su actitud hacia ella se volvió gélida. En cada embarazo posterior, exigió pruebas prenatales de sexo. Durante 3 años. La obligó a interrumpir 3 embarazos, todos de niñas hasta que mi madre perdió la capacidad de concebir. Aún así, se negó a divorciarse de ella, ya que dividir los bienes en un divorcio le costaría la mitad de su riqueza. En lugar de eso, se dedicó a las mujeres, con la esperanza de que una de sus amantes le diera un hijo que heredara el negocio familiar. Pero los cielos se salieron con la suya. La amante dio a luz a otra hija. Mi madre sabía de sus aventuras, pero nunca lo confrontó, manteniendo la apariencia de un matrimonio amoroso. Sin embargo, en secreto, comenzó a echarle medicamentos para la infertilidad en las bebidas. Cuando él lo descubrió, ya era demasiado tarde. Después de eso, mi padre recurrió a maltratarla físicamente durante años. Cada vez que llegaba a casa, veía moretones recientes en su cuerpo o los veía en medio de otra discusión violenta. Después de graduarse en la universidad, la insté a divorciarse de él y venir a vivir conmigo, pero ella se negó. Aunque mi padre ya no la golpeaba para entonces, había logrado quedarse con parte de sus acciones en la empresa y regalárselas a su amante. Su audacia aumentó aún más cuando trajo a su amante a la empresa y la nombró su secretaria. Ella se entregó a la malversación, el favoritismo y la corrupción abierta, incluso concediendo abiertamente privilegios a su propio círculo. Era como si lo único que le faltara fuera un título oficial. Sin embargo, a pesar de todo esto, mi madre seguía negándose a divorciarse de él. Casi histéricamente, declaraba: «Voy a sobrevivirlo. Nunca permitiré que esa mujer entre por nuestra puerta como su esposa». Pero no lo sobrevivió. En cambio, se arrastró hacia abajo. Hace más de 2 años, esa mujer vino a nuestra casa para provocarla. En un momento de desesperación y distracción, mi madre dio un paso en falso y se cayó por las escaleras. Se golpeó la cabeza. A pesar de los meses en el hospital, al final no pudieron salvarla. Su matrimonio me enseñó una verdad simple: si quieres una vida feliz, elimina por completo la parte del matrimonio. Ese día, estaba de mal humor y había aceptado la invitación de Logan para tomar algo porque, la noche anterior, había vuelto a soñar con mi madre. La extrañaba. Mientras pensaba cómo le explicaría a mi hija que su padre falleció trágicamente antes de que nacieran, Logan apareció en mi puerta una vez más. Lamenté profundamente haber firmado ese contrato con él. Por eso, sin importar cuántas veces lo bloqueara, no podía evitarlo por completo. Entró en mi oficina con la excusa de negocios, haciéndome perder el tiempo con conversaciones aburridas y abrumadoras. La tercera vez que me preguntó: «Entonces, ¿qué piensas del clima hoy?», ya no pude contenerme más. Saqué nuestro contrato y revisé palabra por palabra la cláusula de penalización por incumplimiento de contrato. Estaba dispuesta a rescindir el trato por el bien de mi hija. 10 segundos después, volví a guardar el contrato en el cajón con desesperación. No iba a suceder. La multa era astronómicamente alta, muy fuera de mi alcance. Necesitaba otro plan.
Aunque no me preocupaba demasiado que las náuseas del embarazo me traicionaran vomitando sobre Logan, sabía que en un mes mi barriguita de embarazada lo delataría todo. Busqué a Ryan, mi amigo de la infancia. En el momento en que abrí la boca, casi se atragantó con su café. Casémonos. Ryan me miró como si hubiera perdido la cabeza. Evelyn, ¿estás loca? No estoy loca, respondí con calma. Entre los hombres que conocía, solteros, de edad similar y con pocas probabilidades de volverse dependientes después de un divorcio, Ryan era mi única opción viable. Además, me debía un gran favor. Hace un año, cuando las finanzas de su empresa tocaron fondo, lo ayudé a salir de la crisis. No es que no me hubiera ayudado muchas veces en el pasado. Estudió mi expresión seria y preguntó, ¿por qué? Fingiendo inocencia, respondí, quiero experimentar una nueva dimensión de la vida casándome. No te preocupes, nos divorciaremos después de 3 meses. Podemos redactar un acuerdo prenupcial. Prometo no aceptar ni un solo centavo tuyo. Hice una pausa para que sonara más impactante y añadí. Si crees que es injusto, puedo compensarte. Ryan me miró de pies a cabeza y luego dijo, déjate de tonterías y dime la verdadera razón. No juegues la carta de la gratitud conmigo. Me quedé momentáneamente sin palabras. Por eso odio a los amigos cercanos que te conocen demasiado bien. Apenas había dicho unas pocas frases cuando se dio cuenta de mi intento de hacerlo sentir culpable con favores. Resignada. Le dije la verdad. Estoy embarazada y necesito que alguien intervenga. No te preocupes, el niño no llevará tu apellido, sino el mío. Ryan se pellizcó el puente de la nariz, cerró los ojos brevemente para recuperar la compostura y dijo en un tono sombrío, Evelyn, dame el nombre del padre del niño ahora mismo. No me hagas desenterrarlo yo misma, porque si lo hago. Es hombre muerto. Su tono se volvió aún más frío. No me importaría dejarte viuda primero y luego casarme contigo. Ante su postura inflexible, dudé y luego, a regañadientes, revelé el nombre. Es Logan Blake. No era porque yo fuera débil, sabía que Ryan estaba lo suficientemente loco como para cumplir con sus amenazas. Después de decir el nombre, lo miré nerviosa. Para mi sorpresa, no parecía sorprendido en absoluto. Su expresión pasó de contemplativa a molesta, luego enojada y finalmente, se rió. Se rió y dijo, está bien, ¿cuándo vamos al registro civil? Su rápida aceptación me dejó inquieta. Pregunté con cautela, ¿no vas a pensarlo? Rechazó la idea de plano. No es necesario. Cualquier cosa que pueda molestar a Logan Blake no requiere consideración. Especialmente algo tan satisfactorio como robarle a su amante. Hizo una pausa pensativa y luego agregó, de hecho, hagamos que el niño tome mi apellido. De esa manera, Logan ni siquiera tendrá un caso para argumentar por la custodia. No pude evitar preguntarme, ¿qué tan profundo es su rencor contra Logan? La verdad es que los tres crecimos juntos como amigos de la infancia. Vivíamos en el mismo barrio, íbamos al mismo jardín de infantes y la misma escuela primaria, e incluso los negocios de nuestras familias colaboraban ampliamente. Todo eso cambió un día cuando el padre de Logan cortó abruptamente todos los lazos con nuestra familia. Incluso declaró públicamente a los medios: nunca más volveré a colaborar con la familia Carter en esta vida. En ese momento, esa declaración causó una conmoción en el mundo empresarial de la costa oeste y desencadenó una fuerte caída en el valor de las acciones de Carter Group. Ahora, 2 décadas después, ha cumplido su palabra. Incluso cuando me gradué de la universidad y asumí un papel clave en Carter Group, mi padre, impulsado por el beneficio, intentó utilizarme para concertar una reunión con el padre de Logan y arreglar su relación. Pero el padre de Logan lo rechazó de plano, una vez más. Se negó incluso a reunirse conmigo. Poco después de su pelea con nuestra familia, los Blake se mudaron. Logan fue enviado al extranjero a estudiar y perdimos por completo el contacto. Cuando nos volvimos a encontrar, Logan había terminado su maestría en el extranjero. En lugar de aceptar un puesto ejecutivo en la empresa de su familia, utilizó el capital inicial que le dio su padre para iniciar su propio negocio. Nos encontramos en un evento empresarial e intercambiamos información de contacto. Dada la historia de nuestras familias, evité las invitaciones de Logan siempre que pude y rara vez me encontré con él a solas. En ese momento, también estaba preocupada por marginar a mi padre dentro de la empresa, por lo que no tenía ancho de banda para nada más. Por supuesto, no podía decirle a Logan la verdadera razón,
que los repetidos rechazos de su padre solo habían hecho que el mío fuera más rencoroso, prohibiéndome asociarme demasiado con él. Pero la repentina e intensa animosidad de Ryan hacia Logan todavía me desconcertaba. Ryan no ofreció ninguna explicación. Simplemente hojeó la agenda de su teléfono y me lanzó una línea con indiferencia. Vamos a la oficina de registro el 20 del mes que viene. Estoy libre ese día. Estaré en un viaje de negocios a partir de mañana y no regresaré hasta entonces. Asentí, aceptando por el momento. Pero esa misma noche, sucedió algo inesperado. Cuando llegué a casa, Logan ya estaba en la puerta de mi casa, apestando a alcohol, con su asistente de pie torpemente a su lado. La situación parecía absurda. Su asistente, que parecía bastante avergonzado, dijo: Evelyn. Lo siento muchísimo. El señor Blake fue a tu oficina hoy pero no pudo encontrarte. Terminó bebiendo mucho e insistió en venir aquí para verte. Lancé una mirada fría a Logan y dije: Logan, esto es fuera del horario laboral. No hablo de negocios ahora. Por favor, vete. Levantó sus ojos profundos y fascinantes y preguntó, con un dejo de agravio: ¿por qué no respondes a mis llamadas? Debía haber bebido demasiado para olvidar el hecho de que lo había bloqueado. Sin molestarme en explicarlo, lo esquivé y entré a mi apartamento. Justo cuando cruzaba la puerta, de repente me agarró la muñeca y preguntó en voz baja y acusadora: Evelyn, ¿qué tan despiadada puedes ser? ¿Te acostaste conmigo y luego actuaste como si nada hubiera pasado? Cuando lo miré, me sobresalté al ver un destello de tristeza en medio de su ira. ¿Podría este tipo realmente tener sentimientos por mí? Pensándolo bien, si bien nunca me había confesado abiertamente sus sentimientos durante nuestro tiempo en el extranjero, me había tratado como lo haría un novio, meticulosa y atentamente. Y era muy bueno en eso. Todas las mañanas me despertaba con el suave toque de sus labios dándome un beso de buenos días. Sin importar a dónde fuera, siempre me avisaba con anticipación. Una vez, mencioné casualmente que quería ver la puesta de sol. En ese momento, estaba ocupado discutiendo planes con su equipo, pero tan pronto como lo llamé, dejó todo. Me sentí culpable por interrumpirlo, pero él solo se rió y dijo: Evelyn, el trabajo nunca es más importante que tú. Esa noche se sentó conmigo en la costa, mirando el sol esconderse en el horizonte hasta que la noche se apoderó del cielo. Había tantas pequeñas cosas como esa. Incluso antes, durante el periodo en que mi madre estuvo hospitalizada y poco después de su muerte, él había venido a verme repetidamente, ofreciéndome consuelo, aunque sabía que su padre desaprobaba cualquier asociación entre nosotros. Por un momento fugaz, me había permitido creer que todavía éramos los amigos de la infancia que solíamos ser. Por un momento aún más breve, había sentido una punzada de culpa, una necesidad fugaz de ser honesta sobre mis sentimientos. Pero con la misma rapidez, los recuerdos del sufrimiento de mi madre salieron a la superficie, aplastando ese pensamiento fugaz. Entonces, le dije: Logan, ¿puedes no hacer esto? La única razón por la que estás obsesionado conmigo ahora es porque terminé las cosas primero, y no puedes soportarlo. La tristeza en sus ojos se profundizó, asemejándose a un amante desconsolado al borde de las lágrimas. Después de una larga pausa, susurró: ¿es así como realmente me ves? Su voz tenía un tono frágil, casi roto. De pronto, me recordó una noche en el extranjero cuando, medio dormida, sentí sus labios en mi cuello y lo escuché susurrar con la misma vulnerabilidad: Evelyn, quiero cuidarte para siempre. Mi corazón dio un vuelco, pero respondí obstinadamente: ¿qué más, Logan? En ese momento, encarné por completo el papel de una mujer sin corazón. ¿O estás tratando de decirme que la razón por la que me persigues es porque te has enamorado de mí? Logan, ¿no te has enterado? Un exapropiado debería ser como los muertos. Desaparecidos y enterrados. Eso también se aplica a los examantes. Parecía enfurecido por mis palabras, me abrazó con fuerza, tan fuerte que parecía que quería fundirme en su propio ser. No me atreví a resistirme. El médico me había advertido que durante el primer trimestre, el feto era inestable y debía evitarse cualquier actividad vigorosa. Todo lo que pude hacer fue proteger mi vientre con mis manos mientras lo maldecía en silencio. Logan Blake, ya verás. Una vez que pueda vencerte, te haré pagar por esto. Pero antes de que pudiera pronunciar una sola amenaza, él se me adelantó. Si te atreves a decir una palabra más para lastimarme, Evelyn, dijo, con su voz cargada de amenaza, me aseguraré de que todos esos ex tuyos en la industria del entretenimiento desaparezcan. Oh. Dios.
Es un lunático. Empecé a cuestionarme si tenía alguna habilidad innata para atraer a los maníacos. Pero tenía que admitirlo, su amenaza funcionó. No podía permitir que esos jóvenes actores trabajadores y dedicados, que no habían hecho nada malo, fueran aplastados y puestos en la lista negra por Logan por venganza. Ese era el mínimo de decencia humana. Para empeorar las cosas, el asistente de Logan, con una sonrisa que solo podría describirse como diabólica, intervino: «Señor Blake, ¿deberíamos hacerlos desaparecer esta noche o mañana?». Le lancé una mirada asesina al asistente, a punto de empujar a Logan, cuando de repente inclinó su cabeza sobre mi hombro y se quedó dormido. Este gigante de 1,88 metros decidió dejar caer todo su peso sobre una mujer embarazada. Lo empujé sin dudarlo, casi haciéndolo caer al suelo. Afortunadamente, su asistente, que reaccionó rápido, lo atrapó justo a tiempo. Fijando al asistente con una mirada fría, le dije: «Llévalo a casa». El asistente parecía genuinamente angustiado y dijo: «Para ser honesto, Evelyn, no soy lo suficientemente fuerte para cargar a Logan». Su tono era sincero cuando agregó: «Evelyn, el señor Blake ha bebido demasiado. No podrá hacer nada esta noche. ¿Por qué no lo dejas quedarse en tu casa? Volveré a recogerlo por la mañana». Antes de que pudiera siquiera protestar, el supuesto asistente no lo suficientemente fuerte maniobró rápidamente a Logan hasta el sofá de mi sala de estar y salió del apartamento a la velocidad del rayo. Después de que se fue, miré a Logan, desplomado en el sofá. Y mis labios se torcieron con frustración. «Deja de fingir. Levántate. Te llamaré un auto para que te lleve a casa». Logan no se movió. Respiré profundamente y lo intenté de nuevo. «Logan, ¿puedes actuar como un adulto maduro por una vez?». Todavía no hubo respuesta. Justo cuando estaba a punto de continuar con mi diatriba, emitió un sonido de arcadas secas. Mi regaño inmediatamente se convirtió en una orden brusca. «Ve al baño si vas a vomitar. Si vomitas en mi sofá, te juro que estás muerto». 3 segundos después, milagrosamente recuperó la compostura y corrió al baño. Sin embargo, media hora después, surgió un nuevo problema. Después de vomitar, Logan se había tomado la libertad de ducharse. Ahora, de pie en mi sala de estar envuelto en mi toalla, con gotas de agua adheridas a sus abdominales perfectamente esculpidos, me parpadeó con esos ojos inocentes y dijo: «No tengo ropa que ponerme». «Ponte lo que tenías puesto», espeté. Se mojó mientras me duchaba. Era obvio, no tenía intención de irse. Me quedé mirando su abdomen cubierto de gotas de agua y su expresión lastimosamente inocente, y las alarmas sonaron en mi cabeza. Logan Blake estaba tratando de seducirme. Si realmente planeaba hacer ese truco, esta noche sería el fin de mi secreto cuidadosamente guardado, o peor. Oh, Dios. ¿En qué diablos estaba pensando? Decidida a proteger mi secreto, me retiré a mi dormitorio antes de que pudiera hacer cualquier movimiento seductor. Cerré la puerta de golpe detrás de mí y le di una orden cortante: «Puedes dormir en la habitación de invitados». Bien. Dejarle pasar una noche aquí era mejor que seguir peleándose con él. Esa noche tuve un sueño. Uno inquietante. Soñé que mi padre protegía a su amante y a su hija ilegítima. En aquel entonces, mi madre estaba al borde de la histeria y él protegía a esa hija ilegítima con fiereza, incluso enviándola al extranjero para asegurarse de que mi madre no pudiera acercarse a ella. Más tarde, cuando mi padre perdió la capacidad de tener más hijos, se dio cuenta de que mi madre era incontrolable. Todavía recuerdo su escalofriante amenaza: «Si te atreves a ponerle un dedo encima, me aseguraré de que Evelyn pague el precio». Yo era el talón de Aquiles de mi madre. Al final, ella decidió perdonarle la vida a la hija ilegítima. Todos estos años después, mi madre y yo nunca la habíamos vuelto a ver. Hace poco más de un año, cuando mi padre falleció en un accidente de coche, tuve la oportunidad de conocerla. Pero por diversas razones desperdicié esa oportunidad. No solo le impedí ver los restos de mi padre, sino que tampoco le avisé del funeral. Pensar que un matrimonio podía deteriorarse hasta tal punto, destrozando una familia, ¿qué sentido tenía todo eso? Cuando me desperté del sueño, mi determinación solo se fortaleció. Logan nunca debía enterarse de mi embarazo. Pero a la mañana siguiente, tan pronto como salí de mi habitación, me di cuenta de que algo había ido terriblemente mal. En la sala de estar, Logan sostenía un frasco de vitaminas prenatales y un informe de diagnóstico de embarazo, evidencia indiscutible. Mi cerebro se quedó en blanco.
Nunca imaginé que Logan se presentaría en mi casa sin invitación. Y mucho menos hurgaría en el cajón debajo de la mesa de la sala de estar donde había un libro. Había dejado estos objetos sin cuidado. Cuando me vio salir de mi habitación, un destello de emoción que no pude descifrar cruzó por sus ojos. Al segundo siguiente, se puso de pie de un salto y caminó hacia mí. Sintiendo el peligro, instintivamente traté de retirarme a mi habitación, pero en mi pánico cerré la puerta de golpe detrás de mí. En cuestión de momentos, Logan había cruzado la distancia en unas pocas zancadas largas y ahora estaba sobre mí, su mirada fija en la mía. Era una cabeza más alto que yo, y combinado con mi conciencia culpable, me sentí asfixiada bajo su presión invisible. Mi mente corrió para inventar una explicación, pero antes de que pudiera hablar, Logan me presionó contra la puerta con una mano, enjaulándome. Sus ojos bajaron rápidamente a mi estómago todavía plano, y su voz profunda resonó con incredulidad. «Evelyn, ¿has perdido la cabeza? ¿Estás tirando a la basura una obra maestra de un hombre con abdominales marcados como yo por un pequeño frijol que ni siquiera está completamente formado todavía?» En ese momento, olvídate de los abdominales marcados, aunque tuviera un abdomen marcado perfecto. No me dejaría convencer. Tragué saliva con fuerza, obligándome a mantener la calma, y finalmente usé las líneas que había ensayado. «Logan, piénsalo bien. Este Freelito podría no ser tuyo. Después de ti, ya he tenido 5 novios». Escuché el sonido distintivo de los dientes rechinando. Apretando los dientes, gruñó: «Evelyn Carter, con esos 5 novios a los que ni siquiera les tomaste la mano, ¿estás diciendo que te quedaste embarazada?» Él lo sabía todo. Abandoné toda pretensión de explicación y fui directa al grano. «Bien. ¿Qué quieres?» Una sonrisa peligrosa tiró de las comisuras de sus labios. «Compra uno, llévate otro gratis», dijo. «Toma al bebé, llévate a ti también». Ni una oportunidad. Estaba a punto de negarme cuando de repente se inclinó, ahuecó mi rostro con ambas manos y se inclinó tanto que pude ver cada detalle de sus ojos profundos y fascinantes. «Evelyn. Hablo en serio», dijo en voz baja. «Si estás preocupada, podemos firmar un acuerdo». Después de una pausa, añadió: «Puedes fijar los términos del acuerdo. ¿Te parece bien?» Luego, tras otra pausa, susurró: «Me gustas desde hace mucho tiempo». Logan era innegablemente atractivo y, peor aún, sabía cómo manejar esa expresión de sinceridad y ternura que te hacía latir el corazón. No necesitaba hacer mucho. Solo mirarte con esos ojos llenos de sentimiento te hacía creer que nunca te decepcionaría. Y ahora, estaba diciendo esas palabras con tanta sinceridad. Al observar su mirada gentil y su expresión resuelta, de repente surgió un recuerdo de nuestro tiempo en el extranjero. Una noche, mientras estaba medio dormida, me había besado la nuca y murmurado con voz ronca: «Evelyn. Quiero cuidarte por el resto de mi vida. ¿Podemos recorrer este camino juntos para siempre?» Para siempre. Esa palabra me había conmovido en ese momento, pero no me atreví a responder. Había dejado de lado mis sentimientos y descartado sus palabras como nada más que un deseo fugaz. Justo cuando estaba a punto de asentir, sonó el timbre. El sonido fue como un hechizo que se rompía y me sacaba de mi trance. Empujé a Logan a un lado y me giré para abrir la puerta. En el momento en que me di la vuelta, la expresión tierna de Logan se transformó en una de pura frustración. Aún así, no intentó obligarme de nuevo. En cambio, pasó corriendo a mi lado para abrir la puerta él mismo. De pie afuera estaba su asistente, sosteniendo un conjunto de ropa cuidadosamente doblada y sonriendo alegremente. «Señor Blake, su teléfono estaba apagado, así que me tomé la libertad de traer su ropa aquí», dijo el asistente alegremente. Logan se pellizcó el puente de la nariz y forzó una sonrisa que era más una mueca que una sonrisa. «Bien hecho. Realmente sobresaliente. Se ha superado a sí mismo. ¿Debería enviarlo a África para ser pionero en nuevos mercados?» El asistente débil e indefenso se quedó paralizado por un segundo antes de salir volando como el viento, desapareciendo por el pasillo. Una vez que se fue, toda la tensión se disipó. Logan se volvió hacia mí, todavía firme. Su voz, aunque más suave, tenía un tono cortante. «Dime el precio. Compraré lo que haya entre nosotros». Parecía que había decidido intentar un enfoque diferente. Suavizó aún más su tono: «Evelyn. No te obligaré. Déjame empezar de nuevo y cortejarte como es debido. Si no puedes aceptarlo, pensaremos en otra cosa. Pero al menos,
¿Puedes quitar mi número de tu lista de bloqueados? Me sentí más despejada ahora y, admito, un poco descarada. Habla como si alguna vez me hubieras cortejado antes, repliqué. Su indignación fue instantánea. ¿No lo he hecho? ¿En serio estás diciendo que no te perseguí? Volé al extranjero solo para encontrarte. Te dejé arrastrarme durante medio mes de noches de insomnio, destrozándome con ojeras. ¿Para qué, Evelyn? Me encogí de hombros, fingiendo inocencia. Pensé que solo estabas mezclando negocios con ocio. Soltó una risa burlona. ¿Y si te hubiera dicho desde el principio que vine solo por ti, que quería perseguirte? ¿Habrías discutido seriamente la colaboración conmigo? ¿Honestamente? Probablemente no. Si hubiera admitido sus intenciones desde el principio, yo podría haber sido tan cautelosa con respecto a los motivos ocultos que no me habría asociado con él en absoluto, a pesar de que hacía tiempo que quería trabajar con la empresa de su familia. Es curioso cómo funcionan las cosas. A pesar de la disputa de décadas entre nuestros padres. Siempre había tenido una buena impresión de Logan. Esa impresión se originó en un recuerdo en particular, una ocasión en la que me defendió. Teníamos solo 8 o 9 años en ese momento. Mi padre, enfurecido por las intrigas de mi madre, había sido abusivo con ella. Un día, lo sorprendí discutiendo violentamente. Mi padre le arrojó una taza a mi madre y, sin pensarlo, salté para protegerla. La taza golpeó mi frente en su lugar, dejándome un gran chichón y un enorme moretón. Aunque mi madre me llevó inmediatamente al hospital, las marcas eran claramente visibles al día siguiente en la escuela. Cuando Logan vio el moretón en mi cabeza, se puso furioso. ¿Quién te golpeó?, exigió. Avergonzada de revelar la verdad. Mentí sin dudarlo. Ryan. Ryan me había tirado de las coletas el día anterior y aproveché la oportunidad para incriminarlo. Ayer Ryan me tiró del pelo y ahora mira este bulto, añadí con absoluta convicción. Logan no lo cuestionó. Después de la escuela, acorraló a Ryan y le dio una paliza, advirtiéndole, si alguna vez vuelves a tirar de las coletas de Evelyn, la próxima vez lo haré peor. Ryan era más bajo que Logan. Pero mucho más inteligente. Con solo mirar mi frente magullada, comprendió de inmediato que le habían tendido una trampa. Le lanzó a Logan una mirada llena de desdén y luego se volvió hacia mí con una mirada fulminante. Ustedes dos, dijo, sacudiendo la cabeza con exasperación, uno de ustedes está fingiendo ser tonto y el otro es ampliamente tonto. ¿Estoy en lo cierto? Aunque Ryan no guardaba rencor por haber sido golpeado en ese entonces. Dejó de hablarnos durante varios meses después. Al año siguiente, la familia de Logan se mudó y perdimos el contacto por completo, ni siquiera nos despedimos. Después de eso, fue Ryan quien se quedó a mi lado, mientras que Logan salió del escenario a mitad de camino. Al final, quité el número de Logan de mi lista negra. Como él ya lo sabía todo. Mantenerlo bloqueado no tenía sentido. Pero no esperaba que este tipo tentara a la suerte de manera tan descarada. En el momento en que lo desbloqueé, usó la excusa de estás embarazada, necesito cuidarte para proponerme mudarme a mi casa. Por supuesto, me negué. Entonces, ¿qué hizo? De alguna manera, negoció los términos y los precios para comprar directamente el apartamento de al lado del mío. ¡Qué hombre tan derrochador! Pero como no vivo junto al mar, lo dejé hacer lo que quisiera. Demasiados problemas para preocuparme. Sin embargo, su gran gesto, combinado con mi barriga cada vez más visible, finalmente expuso mi secreto. Clara finalmente descubrió que estaba embarazada. Mientras se ocupaba de los asuntos de la empresa en mi nombre, Clara sonrió y bromeó, Evelyn, solo tú podrías hacer algo así. Sinceramente. Es impresionante. Luego retorció el cuchillo aún más. La mayoría de las historias son sobre la esposa de un director ejecutivo dominante que se escapa con un bebé, pero tú eres el director ejecutivo, que se escapa con tu propio bebé. Todas las mañanas, Logan había estado esperando junto a mi puerta, robándole el trabajo a mi chofer. Mi chofer, confundido, miraba a Logan, murmuraba en voz baja y, de vez en cuando, lo fulminaba con la mirada. ¿Las cosas son tan competitivas ahora que incluso los directores ejecutivos nos están arrebatando el trabajo? Más tarde, Logan le dio un aumento en privado y el tono del chofer cambió por completo. Oh, son una pareja tan amorosa. Por cierto. A la señorita Evelyn le encanta especialmente la tarta de limón y canela de ese café de la zona alta. Siempre pasa a comprar una cuando pasa.
Si no fuera por los 3 o 4 años que había trabajado para mí, lo habría regañado en el acto. Después del trabajo, Logan me esperaba en la oficina y me acompañaba a la salida. Clara observaba la escena con una mezcla de admiración y envidia. Evelyn, suspiró dramáticamente, eres mi modelo a seguir. Me aseguraste dinero y un hombre hermoso. Le lancé una mirada exasperada. ¿Entonces lo quieres? Ella agitó las manos furiosamente, sacudiendo la cabeza como un trompo. Robarle el amor a una amiga es una línea que nadie debería cruzar, especialmente no el de una mejor amiga. Sin embargo, esta misma amiga leal se dio la vuelta y le dio a Logan un informe completo de mi horario diario. A pesar de que pasaba todo el día en la oficina ocupándome del papeleo, lo describió como si hubiera estado haciendo un trabajo manual agotador, dejando a Logan con el corazón roto cada vez que se enteraba. Más de una vez, me miró con preocupación y sugirió, ¿por qué no te tomas un descanso? Los fines de semana. Logan era un elemento permanente en mi casa. Después de un fin de semana de demorarse, pareció tomar mi falta de protestas como un permiso y aumentó sus esfuerzos. Se mudó a mi habitación de invitados por la noche. No importaba cuánto intentara echarlo, no se movía. Una noche, me desperté en medio de la noche y noté que venía una luz de la sala de estar. Cuando abrí la puerta, vi a Logan acurrucado en el sofá, profundamente dormido. Con su teléfono tirado en el suelo. Me acerqué a recogerlo. La pantalla todavía estaba encendida, mostrando su chat con un terapeuta. El mensaje que había enviado decía, ¿cómo te recuperas del trauma infantil causado por tu familia? Mi movimiento debe haberlo despertado sobresaltado. Abrió los ojos y miró hacia arriba, encontrando mi mirada. Evelyn, murmuró aturdido. ¿Qué pasa? En la quietud de la noche. Las emociones son más fáciles de ver. Sus ojos estaban llenos de preocupación. ¿Le preocupaba que dormir en el sofá me causara inconvenientes? Pensando en su charla con el terapeuta, una extraña oleada de emociones se agitó en mi pecho, difícil de expresar con palabras. Después de un momento de silencio, le devolví el teléfono con indiferencia y le pregunté en un tono indiferente, ¿por qué no duermes en el dormitorio? Su respuesta fue contundente, aunque probablemente intencional. Me preocupa que puedas necesitar algo si te levantas por la noche. Es más fácil hacer un seguimiento de tu condición si duermo aquí. Maldita sea, definitivamente lo estaba haciendo a propósito. Eligió deliberadamente el silencio de la noche. Usó esa voz profunda y tranquilizadora suya y jugó el papel del cuidador desinteresado. Incluso parecía un poco lamentable para lograr un efecto adicional. Este fue un movimiento calculado, acelerar mi ritmo cardíaco, provocar algo de culpa y, en última instancia, abrirse camino hacia mi cama. Resulta que tenía razón. Porque en un momento de estupidez impulsiva, solté, si quieres estar al tanto de mi condición. ¿Dormir a mi lado no lo haría aún más fácil? Sus ojos se iluminaron al instante, brillando con un destello de alegría. Sin decir una palabra más, se metió en el dormitorio principal tan rápido que parecía que temía que yo cambiara de opinión. Después de todo, los corazones de las personas pueden ser reconfortantes. Y, francamente, Logan ya me había conmovido. Seamos realistas, mi atracción inicial por él no fue exactamente sutil. Claro. Mis padres ya no estaban y, aunque nunca perdoné a mi padre, también sabía que no debía pintar a todos con el mismo pincel solo porque él era un sinvergüenza. Tomemos como ejemplo a los padres de Logan, especialmente a su padre. A pesar de la disputa de larga data entre la familia Blake y la mía, los padres de Logan siempre habían sido la imagen de una pareja amorosa. Sin escándalos. Sin drama. Su padre era famoso por su devoción a su esposa. A donde quiera que iba, la llevaba consigo. Incluso a los 50, cada instantánea de los medios los mostraba tomados de la mano o mostrando públicamente su afecto. Entonces, cuando Logan me persiguió persistentemente durante un tiempo, finalmente cedí. Pensé que tal vez valga la pena intentarlo, pero olvidé una cosa importante, Ryan había vuelto. Irrumpió en mi oficina y dijo: Evelyn, vamos a la notaría. Me había olvidado por completo de explicarle las cosas. Por suerte, o por desgracia, Logan también estaba en mi oficina ese día, dando vueltas con el pretexto de discutir un proyecto. En el momento en que Ryan entró, sus acciones estaban claramente dirigidas a Logan, que estaba allí para revolver el avispero y causar problemas. Ryan le lanzó una mirada provocadora y punzante a Logan. Suspiré y me tapé la cara. El clásico triángulo amoroso,
dos hombres guapos peleándose por una mujer suena envidiable en el papel, pero en realidad es un desastre. Especialmente cuando uno de ellos, Ryan, claramente estaba decidido a irritar a Logan. La tensión era insoportable. Logan se puso de pie de inmediato, con la voz fría como el hielo. Ryan, ¿qué diablos se supone que significa esto?, replicó Ryan sin dudarlo. ¿No te lo dijo Evelyn? Hoy vamos a solicitar nuestra licencia de matrimonio. La boda es el mes que viene. Lo dijo de manera tan convincente que pensarías que era verdad. Logan me miró fijamente. Mientras que Ryan también me miraba fijamente. Bajé la mano de mi rostro y dejé escapar un profundo suspiro interno. Siempre he creído en limpiar mis propios desastres. Entonces, le expliqué, Ryan y yo planeamos solicitar una licencia de matrimonio hoy. ¿La parte de la boda? Eso es solo el improvisando. Logan se quedó en silencio por un momento antes de preguntar suavemente, ¿te vas a casar con él? ¿Por qué? Antes de que pudiera responder, Ryan interrumpió, porque estamos enamorados. Amor, mi trasero. La única conexión entre Ryan y yo era que él me trataba como a una hermana y yo lo trataba como a un ayudante convenientemente crédulo. A lo largo de los años, había arrastrado a Ryan a innumerables planes, expulsar a mi padre del poder, desacreditar a su amante y todo lo demás. En una ocasión, en un arranque de imaginación, incluso le sugerí a Ryan: ¿qué tal si seduces a la amante de mi padre? Con tu aspecto, podrías fácilmente obtener pruebas de su malversación de fondos de la empresa a lo largo de los años. Ryan me maldijo por eso. Sin embargo, hace 3 años, cuando logré destronar a mi padre del puesto de director ejecutivo del Grupo Carter, Ryan fue fundamental. Ideamos una trampa. Utilizando un proyecto casi abandonado para manipular el mercado de valores del Grupo Carter. La estratagema atrapó a los accionistas leales que respaldaban a mi padre, obligándolos a vender sus acciones con pérdidas. Ryan se abalanzó y compró todas las acciones a precios bajísimos. Combinado con las acciones que poseía mi madre, el Grupo Carter experimentó un cambio de régimen completo. Me convertí en presidenta y directora ejecutiva. Ryan incluso le debía un gran favor a uno de sus amigos por toda esta operación, ya que su ayuda fue fundamental para nuestro éxito. En cuanto a quién era este amigo, todavía no lo sé. Pero me estoy desviando. Ahora mismo, mi atención estaba centrada en desactivar el polvorín de mi oficina. Me volví hacia Ryan y le dije, deja de hacer tonterías, Ray. Él entendió exactamente lo que quería decir. Estaba planeando darle una oportunidad a las cosas con Logan. Pero Ryan fingió ignorancia, volviéndose hacia Logan con aire de suficiencia con una sonrisa triunfante, prácticamente moviendo su cola metafórica. ¿Escuchaste eso? Evelyn me llama Ray, ese es mi apodo. ¿Tienes ese privilegio? Todo lo que tienes es, señor Blake. ¿Qué tipo de venganza tenía Ryan contra Logan para disfrutar tanto atormentándolo? Para evitar que Ryan fuera más allá. Lo interrumpí rápidamente. Ryan. Basta. Por favor, deja de hablar. Sin perder el ritmo, respondió, bien, ya que mi amor me lo está suplicando tan dulcemente. Miré a Logan. Su expresión se había oscurecido para combinar con una nube de tormenta. Me volví hacia Ryan. ¿Tienes un deseo de muerte? Eso pareció tocar una fibra sensible. Ryan dejó de bromear con Logan y empezó a reprenderme. Ustedes dos cometieron errores en ese entonces y nunca los reconocieron. Todavía no reflexionan sobre nada, ¿verdad? Miré a Ryan tímidamente. Me equivoqué. De verdad que lo hice. El tenso enfrentamiento finalmente terminó con Logan invitando a Ryan a comer para suavizar las cosas. Durante la comida, Ryan confirmó casualmente mi relación con Logan en mi nombre. Por supuesto, tan pronto como terminó la comida, Ryan recordó su misión de irritar a Logan. Antes de irse, me dio una palmadita en el hombro y dijo con aire de suficiencia, si Logan no te trata bien, el bebé tomará mi apellido. Logan estaba tan furioso que casi comenzó a gritar en el acto. Después de que Ryan se fue, me volví hacia Logan. Su sonrisa tonta permaneció en su rostro. Y de repente tuve una extraña revelación, ¿me habían engañado estos dos? Una vez que Logan y yo comenzamos a salir oficialmente, comenzó a planear formas de proponerme matrimonio todos los días. Me negué rotundamente cada vez. La idea de caminar hacia el altar con un vestido de novia de talla grande estando embarazada.
Absolutamente no. Al ver mi postura firme, Logan cambió de tema a regañadientes y sugirió presentarme a sus padres. Honestamente, la idea me puso nerviosa. Hace años, cuando busqué una reunión con el padre de Logan para discutir una colaboración comercial, se negó rotundamente a verme. Con toda esa historia, mi ansiedad solo aumentó. En mi inquietud, decidí consultar a Ryan para pedirle consejo. A lo largo de los años, las únicas constantes en mi vida habían sido Clara y Ryan. Esta vez, Clara no pudo ayudar, pero Ryan podría ofrecer algunas ideas. Le envié un mensaje de texto. Ray, ¿crees que los padres de Logan me guardarán rencor por la antigua disputa con mi padre? Ryan respondió rápidamente, no lo harán. Insistí, ¿cómo puedes estar tan segura? Su siguiente mensaje me impactó profundamente. Has estado preguntando quién te ayudó a expulsar a tu padre de los puestos de presidente y director ejecutivo del Grupo Carter hace 3 años, ¿verdad? Fue el padre de Logan. Atónita, respondí de inmediato, ¿qué está pasando? La respuesta de Ryan fue breve, pregúntale al padre de Logan cuando lo veas. 7 días después, finalmente me convencí de que los padres de Logan no tenían mala voluntad hacia mí. Habían estado en el extranjero, pero volaron de regreso específicamente para conocerme. Habían pasado años desde la última vez que los había visto. Cuando era niña, solía jugar en la casa de Logan. Sus padres siempre habían sido amables conmigo. Pero nunca entendí por qué el padre de Logan había cortado repentinamente los lazos con los míos todos esos años atrás. Esta reunión finalmente reveló la verdad. El padre de Logan era reacio a sacar a relucir el pasado. Así que fue la madre de Logan quien me lo contó. Me explicó que en ese entonces, cuando el padre de Logan descubrió que mi padre había tenido una amante y estaba abusando de mi madre, trató de aconsejarlo. Le dijo a mi padre que un hombre no debería ser tan desvergonzado. Que logra el éxito solo para abandonar y manipular a la esposa que lo había apoyado en cada paso del camino. También dijo que un hombre de negocios que carecía incluso de la integridad más básica no tenía prestigio. Pero mi padre no solo se negó a escuchar, sino que incluso trató de persuadir al padre de Logan para que siguiera su ejemplo. Furioso, el padre de Logan terminó su amistad. Más tarde, se negó a reunirse conmigo porque pensó que estaba congraciándose con mi padre. Para él, yo parecía igual de cruel, ciega al sufrimiento de mi madre. Estaba profundamente decepcionado. No fue hasta que se enteró por Logan de que mis acciones eran parte de un plan para eliminar a mi padre del poder que decidió ayudarme. En cuanto a por qué no dejó que Ryan me lo dijera. Fue porque no quería que los medios se enteraran y lo convirtieran en un titular. Espera un minuto, ¿acabo de darme cuenta de algo importante? En el camino a casa, miré fijamente a Logan, que estaba concentrado en la carretera. ¿Cómo sabías que estaba conspirando contra mi padre? Se quedó en silencio por un momento antes de soltar. ¿No te lo había dicho ya? Hace mucho tiempo que me gustas. Sé todo sobre ti. Cuando llegamos a casa, lo amenacé con, hacerme enojar es malo para el desarrollo del bebé, y finalmente le sonsaqué la verdad. Fue Ryan quien se lo dijo. Lo sabía, habían estado conspirando contra mí todo el tiempo. Logan suspiró exasperado. Si alguna vez te hubieras molestado en hablar conmigo a solas, no habría tenido que ir a rogarle ayuda a ese pequeño tacaño rencoroso. Todavía resentido, agregó, han pasado años desde que le di esa paliza. Y todavía me hizo disculparme antes de aceptar ayudarme. De repente, me rodeó con sus brazos desde atrás, apoyando su barbilla ligeramente sobre la parte superior de mi cabeza. Su voz era baja y tierna. Evelyn, siempre estaré aquí para ti. Mis ojos ardían por las lágrimas. Sollocé y pregunté, ¿no crees que lo que hice, conspirar contra mi padre, fue demasiado? ¿Que soy una hija poco filial? Su tono se volvió serio. Evelyn. Eres increíble. Lo que hiciste no estuvo mal. Tu padre fue quien cruzó la línea. En ese momento, no pude contener más mis lágrimas. Logan entró en pánico de inmediato, tratando de consolarme torpemente. Evelyn, no llores, por favor, no llores. Pero no pude parar. Lloré incontrolablemente, derrumbándome por completo. Cuando hospitalizaron a mi madre, no me derrumbé. Cuando ella falleció, no me derrumbé. Incluso cuando mi padre murió en un accidente automovilístico, tampoco me derrumbé. Sin embargo, aquí estaba, desmoronándome por unas pocas palabras simples de Logan.
Logan no tenía idea de que si el tiempo pudiera retroceder 3 años, nunca habría conspirado contra mi padre. No lo habría expulsado de su puesto como director ejecutivo de Carter Group. Porque mis acciones llevaron directamente a su amante a enfrentarse a mi madre en un ataque de ira. Se burló y se mofó de mi madre. ¿Y qué si tu hija está al mando de Carter Group ahora? Sigo gastando el dinero que tú y Richard trabajaron tan duro para ganar en su día. Continuó agresivamente, sus palabras crueles. Un camello moribundo sigue siendo más grande que un caballo. No tendremos preocupaciones en nuestra vejez. Todavía tengo el amor de Richard. A lo largo de los años, ¿ha habido siquiera una sola noche en la que él haya elegido dormir a tu lado? Incluso se jactó. Estamos trayendo a nuestra hija de vuelta del extranjero para disfrutar de la vida familiar que nos merecemos. Richard ha prometido que todas sus acciones restantes irán a mi hija. Sonrió triunfante, y ahora mismo, sigo conservando una parte del poder de la empresa. Más tarde, revisé ese vídeo de vigilancia incontables veces, repitiéndolo una y otra vez. Tomé el vídeo para enfrentarme a mi padre. Pero incluso después de la muerte de mi madre, él no mostró remordimiento. Poco después, incluso planeó casarse con esa mujer. Y el accidente automovilístico que le costó la vida ocurrió porque él tenía prisa para encontrarse con ella, conduciendo mientras hablaba por teléfono con ella. El accidente fue catastrófico. Cuando llegué al hospital, los médicos ya lo habían declarado muerto. Poco después, llegó también su amante, tratando de reclamar los derechos de herencia de su hija. Desafortunadamente para ella, el accidente había sido tan repentino que mi padre nunca tuvo la oportunidad de hacer un testamento. Como único heredero legal, yo heredé todo. Ella trató de defenderse, incluso planeó traer a su hija del extranjero para hacerle una prueba de paternidad. Pero no lo logró. Hice que la detuvieran en las puertas del hospital, impidiéndole entrar. Una vez que los médicos anunciaron su muerte, firmé inmediatamente los papeles, aceleré la cremación y me aseguré de que no quedara nada que pudiera usarse para las pruebas. Habían llevado a mi madre a la muerte. ¿Todavía creían que su hija podría regresar para reclamar mi herencia? Ni siquiera se le concedió la oportunidad de ver su cuerpo. A la amante de mi padre ni siquiera se le permitió asistir al funeral antes de que la policía la detuviera. A lo largo de los años, había malversado millones de fondos de la empresa a través de su puesto como secretaria. No había forma de que volviera a ver la luz del día. Mi padre había hecho la vista gorda ante sus acciones mientras estaba vivo. Pero yo no lo haría. Después de que él se fuera, inmediatamente hice limpieza y reestructuré la empresa de arriba a abajo. En cuanto a su hija, no fui tras ella. Después de todo, se había quedado en el extranjero todos estos años, nunca regresó ni me causó problemas. Nunca me he atrevido a contarle nada de esto a Logan. No estaba segura de si él todavía me miraría de la misma manera y me diría, con esa misma voz resuelta: no hiciste nada malo. El tiempo pasó rápido. Unos meses después, di a luz a una niña. El rostro de Logan se iluminó de orgullo, su sonrisa prácticamente le partió la cara mientras alardeaba ante todos: esta es mi hija. Ryan, por supuesto, aprovechó la oportunidad para enfurecer a Logan. Cuando llegó el momento de ponerle nombre al bebé, Ryan apareció a propósito. Delante de Logan, sugirió casualmente: Evelyn. ¿Qué tal si dejas que tu ahijada adopte mi apellido? Incluso he elegido un nombre, Lily. Antes de que pudiera terminar, Logan lo sacó a rastras de la habitación. Esta vez, Logan realmente lo golpeó de nuevo. Ryan, completamente enojado, señaló con el dedo la nariz de Logan y gritó: eres el tipo de hombre que trata a las personas como a la realeza cuando las necesita y como basura cuando no. Cuando me rogabas por la información de Evelyn, actuabas como la persona más humilde. Ahora que la tienes, ¿te pavoneas como un rey? 6 meses después, Logan y yo comenzamos a planificar nuestra boda. Mi vestido de novia fue diseñado por una diseñadora relativamente desconocida pero talentosa llamada Charlotte Chow. Había regresado recientemente del extranjero y había abierto una tienda de novias en la ciudad. Me comuniqué con ella después de quedar cautivada por sus diseños. Cuando la conocí, me pareció más joven y mucho más hermosa de lo que había imaginado. Había en ella un aire de elegancia y aplomo, del tipo que solo alguien criado en un entorno privilegiado podía exudar. Pero lo que más me impactó fue una inexplicable sensación de familiaridad. Cuando busqué en mi memoria para ver si nos habíamos conocido antes, no se me ocurrió nada. Casualmente comenté: señorita Chow, me parece familiar.
Ella hizo una breve pausa. Una emoción fugaz cruzó su rostro, pero se fue al instante. Se apartó el pelo largo de la cara, sonriendo con gracia, y respondió, tal vez yo tenga una de esas caras. No pude evitar burlarme mentalmente. Si esto es lo que cuenta como una cara común, entonces el resto de nosotros deberíamos estar agradecidos. Después de charlar un rato, Charlotte me felicitó al irse. Señora Blake. Es realmente hermosa. La verdad era que no había recuperado del todo mi figura anterior al embarazo y Logan, impaciente como siempre, parecía aterrorizado de que pudiera cambiar de opinión. A pesar de que ya estábamos casados en el papel, estaba decidido a celebrar una boda lo antes posible. Mirando hacia atrás, debería haber notado que algo no iba bien en la expresión de Charlotte. Pero tal vez la maternidad había embotado mis agudos instintos. No fue hasta 2 meses después, cuando fui a probarme mi vestido de novia, que noté la primera grieta en la imagen perfecta. Ese día, no había planeado visitar la tienda de Charlotte. Resulta que estaba en la zona para una reunión de proyecto y Clara me había estado molestando, diciendo, Evelyn, ve a probártelo ya. Déjame echar un vistazo. Pensando que tenía algo de tiempo libre. Decidí pasarme por allí. Pero justo cuando salía del coche, vi a Logan dentro de la tienda de novias. Estaba sentado frente a Charlotte y parecían estar enfrascados en una conversación. Charlotte mantuvo una sonrisa educada, pero algo que dijo Logan la hizo estallar repentinamente en lágrimas. Clara también lo notó. Presa del pánico, se volvió hacia mí, con voz apresurada. Evelyn. No saques conclusiones precipitadas. Tal vez solo estén teniendo una discusión emocional. Tragué saliva con fuerza, pero los recuerdos de la traición de mi padre y la forma en que había lastimado a mi madre regresaron de golpe. En ese instante, todos los recuerdos oscuros resurgieron y no pude evitar etiquetar mentalmente a Logan como infiel. Mi pecho se apretó con la presión de un colapso inminente. Y luego, como si hubiera sido despertado por una broma cósmica cruel, mis instintos, que habían estado dormidos durante mucho tiempo, entraron en acción. La luz del sol que se filtraba a través de los escaparates de la tienda iluminó el perfil de Charlotte mientras lloraba, con el rostro enterrado en sus manos. Me golpeó como un rayo. Finalmente entendí por qué me había parecido familiar la primera vez que nos conocimos. Desde este ángulo. Tenía un ligero parecido con la amante de mi padre. ¿Podría ser la hija ilegítima de mi padre? ¿Qué clase de destino retorcido era este? Sin saberlo la había elegido para diseñar mi vestido de novia. Tratando desesperadamente de calmarme, me volví hacia Clara y le dije, vámonos. Clara, por supuesto, se negó. Se enfureció. ¿Por qué? Deberías ir allí y enfrentarte a él. Si es un malentendido. Acláralo. Si no lo es. Rápidamente le tapé la boca con la mano y le dije al conductor, llévanos de vuelta a la oficina. No estaba dispuesta a entrar furiosa y exigirle respuestas a Logan. Esa no era yo. Esa noche, Logan regresó a casa mucho más tarde de lo habitual. Para entonces, la niñera ya había acostado a nuestra hija. Logan entró en la casa en silencio. El leve sonido de la puerta al cerrarse rompió el silencio. En las horas que había pasado esperándolo, no pude evitar sentir una inquietud persistente. En el fondo, quería creerle. Antes de poder dejar ir mis dudas y comprometerme verdaderamente a casarme con Logan, le hice una pregunta que había estado rondando mi mente. ¿Por qué te gustó? Y, sin vergüenza, seguí con, ¿fue desde que éramos niños? Ese día, fuera de la oficina del registro civil. Logan me dio una respuesta sincera. Dijo, no hace mucho tiempo. Me explicó que el día que su familia se mudó, cuando teníamos 10 años, se había quedado dormido hasta tarde y se había despertado justo a tiempo para que su madre lo apresurara a subir al auto. Ni siquiera pensó en despedirse de mí. En ese momento, no parecía gran cosa. Pero después, cada vez que pensaba en ese día, sentía que faltaba algo, como si te debiera un adiós. Continuó. Sin embargo, con el tiempo, ese arrepentimiento se desvaneció. Años después, nos volvimos a encontrar en un evento de negocios. Al principio, ni siquiera te reconocí, confesó. Con cara seria, añadió, ¿quién hubiera pensado que después de perder la grasa de tu bebé, te verías tan deslumbrante que no podría apartar la mirada? No sabía si reír o llorar. Debería ofenderme porque insinuó que no era linda de niña. O debería felicitarlo por su intento de adulación. Logan explicó que solo se dio cuenta de que era yo porque Ryan había gritado Evelyn desde detrás de la multitud.
Cuando te volteaste para mirarlo, esa expresión confusa en tu rostro, te hizo parecer un conejito perdido. Fue entonces cuando mi corazón dio un vuelco. Puse los ojos en blanco. Parecía confundida porque soy miope y me había olvidado de usar mis lentes de contacto ese día. Se rió entre dientes suavemente. Bueno, funcionó. Estaba enamorado. Más tarde, descubrí que no eras un conejito en absoluto, sino un lobo ferozmente ambicioso. Incluso entonces, me ofrecí voluntariamente a ti. Logan me explicó que su plan original era ayudarme a acabar con mi padre antes de confesar sus sentimientos. Pero justo cuando yo había logrado derrocar a mi padre, la tragedia golpeó a mi madre. Y antes de que pudiera recuperarme de esa pérdida, ocurrió el accidente de mi padre. Cada vez que pasaba algo, mis planes de perseguirte quedaban en suspenso, dijo. Aún así, me aseguró que, sin importar lo que sucediera en mi vida, él siempre estaba ahí para mí, aunque fuera solo como amigo. Al oír eso, de repente recordé el contrato que habíamos firmado en el extranjero. Logan se había esforzado mucho, redactando una cláusula que exigía multas exorbitantes por incumplimiento del contrato. No pude evitar levantarle el pulgar en silencio. Ni siquiera sé qué decirte. De hecho, antes de la boda, Logan incluso sugirió redactar un acuerdo posnupcial que estipulara que si alguna vez me engañaba, dejaría el matrimonio sin nada. Me negué. Si alguna vez perdía la cabeza de verdad y quería engañarme, ningún contrato podría impedirlo. Peor aún, podría empujarlo a ocultar su infidelidad para evitar las consecuencias. Me iba a casar con él porque lo amaba y confiaba en él. ¿Y si alguna vez me traicionaba? Seguiría adelante. Había construido mi vida una vez antes y podía hacerlo de nuevo por mi cuenta. A pesar de mi claridad antes de nuestro matrimonio. La visión de él con Charlotte hoy temprano desató una tormenta en mi mente. ¿Charlotte llorando frente a él? La idea de que pudiera traicionarme, o peor, que él y Charlotte habían estado conspirando contra mí desde el principio, era asfixiante. Cuando Logan regresó esa noche, inmediatamente notó que algo andaba mal. Siendo el hombre perceptivo que es, no le llevó mucho tiempo darse cuenta de lo que había causado mi inquietud. Se acercó a mí, envolviéndome con sus brazos suavemente, y susurró: Evelyn, fui a ver a Charlotte. Sé que esto suena ridículo, pero te prometo que no es lo que estás imaginando. No es ese tipo de drama. Me explicó: fui a cancelar el pedido de nuestro vestido de novia. Hace 2 días me enteré de que es la hija ilegítima de tu padre. Continuó: pensé que no querrías que ella diseñara tu vestido de novia único en la vida. Ni que querrías tener más contacto con ella. Mirándome con expresión solemne, preguntó: Evelyn, ¿confías en mí? Al encontrarme con su mirada, asentí y respondí: sí. En verdad, incluso antes de que volviera a casa, ya confiaba en él en el fondo. Estaba demasiado atormentada por las sombras del pasado de mis padres. Pero Logan no es mi padre. Su integridad y su amor por mí eran evidentes. Me reconfortaban el corazón y me daban claridad. Así que no lo presioné más sobre por qué Charlotte lloraba frente a él. No quería que las cicatrices del pasado perturbaran la felicidad que tengo ahora. Sin embargo, la noche de nuestra boda, finalmente me enteré de la historia completa. El asistente de Logan se emborrachó y, arrastrando las palabras, le contó todo a Clara. Clara, a su vez, me contó la versión completa. Logan descubrió la identidad de Charlotte como la hija ilegítima de mi padre porque la habían visto visitando a su madre en prisión. Un diseñador rival de Charlotte la vio allí y expuso su identidad como hija ilegítima, junto con el hecho de que su madre estaba encarcelada, todo en un esfuerzo por robarle clientes a Charlotte. Al principio, Logan solo escuchó rumores sobre esto. Después de investigar un poco, confirmó la verdad. Si bien las acciones del rival fueron despreciables, no afectaron significativamente los otros negocios de Charlotte. Las únicas personas afectadas fuimos Logan y yo. Cuando Logan fue a verla para cancelar el pedido, Charlotte, sabiendo que el resultado era inevitable, intentó salvar la situación. Dijo: no me acerqué a ti intencionalmente. Ni planeé luchar por lo que no es mío. Solo quiero confiar en mis habilidades para retener a mis clientes. Logan, con expresión impasible, respondió: tus habilidades son algo que Evelyn reconoce. Pero no somos santos. Lo máximo que podemos hacer es evitar implicar a los inocentes. Luego su tono cambió, con un ligero rastro de amenaza. Siempre que sean realmente inocentes. Por teléfono, Clara exclamó emocionada.
La forma en que Logan lanza amenazas es absolutamente de primera. Miré a Logan, que acababa de salir del baño, sus abdominales marcados brillaban bajo la luz. Sin dudarlo, colgué el teléfono. Hermana, no me arruines el humor. Después de la boda, la vida pareció volver a la normalidad. Logan y yo nos adaptamos a una rutina que era tranquila pero llena de felicidad. A pesar de estar ocupado con su compañía, nunca nos descuidó a mí ni a nuestra hija, siempre reservando un momento cada día para estar con nosotras. La risa de nuestra hija se convirtió en la melodía de nuestras vidas. Ella me recordaba mucho a mí misma cuando era niña, inocente pero testaruda. En este matrimonio, fui encontrando mi verdadero yo, ya no encadenada por las sombras de mi pasado. Un día, mientras Logan y yo estábamos sentados en el balcón bebiendo té, viendo a nuestra hija jugar en el jardín, de repente él me tomó la mano, con los ojos llenos de ternura. Evelyn, dijo suavemente, nunca te lo he dicho, pero la primera vez que te vi, un pensamiento cruzó por mi mente: esta es la persona con la que quiero pasar el resto de mi vida. Lo miré sin palabras. Esa frase pareció disolver cada ola de duda y vacilación del pasado. La vida no era perfecta. La aparición inesperada de Charlotte, los fantasmas de la historia de mis padres, los conflictos y los compromisos entre Logan y yo, todo eso nos había dejado exhaustos e inseguros. Pero Logan nunca me había dejado enfrentarme sola a nada de eso. A través de sus acciones, me mostró que, sin importar cuánto dudara o temiera, él siempre estaría firmemente a mi lado. Años después, mientras nuestra hija estaba parada bajo el sol, burlándose de nosotros con su sonrisa juguetona, nos preguntó si alguna vez nos había causado problemas mientras crecíamos. Logan y yo intercambiamos una sonrisa antes de que yo respondiera: por supuesto que no, siempre has sido perfecta. Ese día, me di cuenta de algo profundo. La felicidad no reside en la perfección. Reside en los innumerables momentos de persistencia y elección que acercan dos corazones. Al final, nos convertimos en el refugio seguro el uno para el otro.